Gloria a Dios. Pues quiero compartir, hermano, en el Salmo 40. Es un salmo que seguramente te lo sabes de memoria, de tanto leerlo. Pero me siento muy identificado con este salmo y me gusta mucho. Otra vez he compartido de él y quería volver otra vez a repetir, porque la palabra de Dios son nuevas cada mañana y nos trae palabras de aliento a nuestra vida. Y el Salmo 40 es un salmo de David, es un salmo mesiánico, donde David está narrando aquí, ¿no? Sobre lo que Jesús venía, habla sobre la historia de Jesús, lo que venía a hacer por ti y por mí. Y el salmo empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Hermano, qué precioso es este salmo. Te decía que es un salmo mesiánico, es un salmo que narra el lenguaje de Cristo en la cruz de Calvario. Pero también es un salmo que narra el lenguaje de la iglesia y el de cristiano. No sé si tú estás identificado con este salmo también, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor. No sé cuántas veces tú has esperado pacientemente, esperando el clamor de Dios. Esa respuesta a ese clamor. No sé cuántas veces te has sentido identificado cuando oras a Dios y quieres que Dios actúe rápidamente porque tú estás desesperado. Y quiere que escuches el clamor, pero no solamente que lo escuches, sino que la conteste. Porque a veces nos interesamos en que Dios conteste nuestras peticiones, que conteste nuestro clamor. Y yo creo que nuestro interés tiene que ser que Él escuche nuestro clamor. Entonces, cuando Él escucha, Él va a contestar conforme su voluntad, no la tuya ni la mía. Y por eso yo me siento identificado con este salmo, porque a veces me he sentido así en desespero, esperando que Dios me dé respuesta a mis peticiones, pero que sea ya. Y no sé si tú te identificas también, que a veces nos ha pasado así. Y el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Eso también fue lo que pasó con Jesús en la cruz de Calvario. Él esperó pacientemente allí, haciendo la obra redentora por ti y por mí. Y Él también clamó a Dios: Dios mío, ¿pero por qué me ha desamparado? Él se sintió un momento desamparado cuando todo el peso del pecado de tuyo y el mío caía sobre Él. Y aquel peso de pecado, como que hubo ahí una separación. Y ese fue el puente que Dios usó para reconciliarnos con Él. Por esto es un salmo, es mesiánico, porque narra la historia de Jesús en la cruz de Calvario, pero también refleja el clamor de la iglesia, el clamor del cristiano hacia Dios. Es una historia de la iglesia y una profecía sobre Cristo también, lo que narra este salmo.
Es un directorio para cada seguidor de Jesús. Cuando leemos este salmo nos damos cuenta que Jesús en la cruz del Calvario aguantó, esperó, pero también Dios le glorificó. Y que tú y yo también tenemos que esperar, aguantar. Y que mediante vivimos aquí en la tierra vamos en un proceso de santificación. Y que después llega el tiempo de la glorificación, pero no será aquí en la tierra, sino que será allí en el cielo. Cuando seremos glorificados. Y mirando a Jesús. Y mirando a Dios. Y viendo la obra del Espíritu Santo. Y viendo a aquellos grandes profetas y aquellos grandes hombres de Dios que anunciaban la palabra. También allí en adoración a Dios. Y que todos juntos como iglesia le vamos a glorificar, le vamos a alabar y le vamos, hermanos, nos vamos a gozar en Él. Y va a ser un vivir de por los siglos de los siglos, dándole la gracia a Él. Por su amor y por su misericordia. Pero tuvimos que esperar un tiempo. En clamor. Tuvimos que esperar un tiempo. Hermano, este salmo presenta 3 señales distintas de vida en el alma. Y es un clamor, como un clamor del alma. Cuando el salmista aquí está diciendo, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese clamor del alma. Hermanos, si ese clamar, cuando dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, es un clamor de necesidad. Y no sé cuántas veces te has sentido en esa necesidad y tienes que clamar con desespero, a veces con agonía. Y tiene que clamar porque no encuentra una solución, no encuentra una salida. Y puede ir donde un amigo, donde un hermano, puede ir hasta la casa del pastor buscando esa salida, pero como que no encuentra esa respuesta. Y el único que la tiene se llama Jesús. El único que tiene esa respuesta se llama Jesús. Y por eso tenemos que acudir a Él, porque hay una necesidad. Hay un clamor de necesidad. En Lucas capítulo 18, verso 13, hay allí un hombre que tiene una necesidad. Y era aquel publicano, aquel cobrador de impuestos, aquel hombre el cual el pueblo le miraba como despreciado, como una persona que le robaba los impuestos, una persona impura. Le miraban como un traidor, porque era el tiempo del Imperio Romano, y el Imperio Romano pues ponía impuestos, y aquello tenía que cobrar impuestos a su propio pueblo para dárselo a los romanos, y ellos tenían una ganancia. Y el pueblo judío le miraba como un traicionero, un traidor. Pero este publicano fue al templo y allí también había un fariseo. Y el fariseo decía, Señor, yo no soy como este publicano, es ladrón, es tal y tal y tal. Pero no se miraba la necesidad que había en él. Era tanto que aquel publicano, dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador.
Este hombre tenía una necesidad y fue en clamor a Dios, pidiendo misericordia, diciendo: ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Pero no fue cuestionando, no fue juzgando, no fue criticando. Él fue con esa necesidad y solamente él pudo depositarse en la mano de Dios y decir: ten misericordia de mí. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Reconocer que tenemos una necesidad y que solamente la puede saciar Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos transforma. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de creer en Jesús. Déjame decirte que tú estás aquí en esta mañana no porque tú has dispuesto en tu corazón venir por meros caprichos, sino porque está el Espíritu Santo que toca tu corazón, toca tu vida, tu alma y te dice: tú tienes necesidad de ir a la iglesia. Te hace sentir esa necesidad de venir a clamar y de alabar el nombre de Jesús. Pero esto no es un asunto de un momento. Hermano, esto no es un asunto de una emoción. No es un asunto de un capricho. Es un asunto de una decisión que tú y yo tomamos un día. Porque teníamos una necesidad. Teníamos sed. Teníamos necesidad de algo, de saciar nuestro corazón porque nada lo llenaba. Y solamente Jesús pudo llenarlo. Y por eso estamos aquí tú y yo hoy alabando y glorificando el nombre de Jesús. Y es lo primero que una persona y que tú y yo como seres humanos tenemos que hacer. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad de ir en clamor a Dios, pero pacientemente. No es un asunto de desespero. No es un asunto de cuestionar a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ha pasado aquello? No es un asunto de cuestionarle, es un asunto de alabarle. Es un asunto de obedecerle. Es un asunto de esperarle. Pero esperar pacientemente en Dios. Hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestro caminar. Necesitamos a Dios en nuestro trabajo. Necesitamos a Dios en nuestra familia. Necesitamos a Dios en nuestros hogares. Necesitamos a Dios para presentarle a nuestros hijos. Necesitamos a Dios para caminar en la sociedad. Necesitamos a Dios para estar donde quiera que estamos, hermano, porque sin Dios nada somos. Y sin Él nada podemos hacer. Y es por eso que tenemos cada día más que presentarnos a Dios en clamor, pero pacientemente, y decirle a Dios: yo te necesito. Te necesito en estos momentos tan difíciles. Te necesito en estos tiempos de confusiones. Te necesito en estos tiempos de amargura, en estos tiempos de dolor. Pero te necesito. Y quiero que llegue a tiempo. Pero es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Al momento, hermano, que queremos que Dios llegue en el tiempo mío. Porque somos muy egoístas. Déjame decirte que no somos roboces. Somos seres humanos. Corre sangre por nuestra vena. No somos roboces. Llegan momentos como egoístas. Te necesito, Dios, pero te necesito ahora.
porque te necesito, porque me está pasando este problema, pero en el momento que ya pasa el problema, como que ya yo no te necesito, te dejo ahí. Llega un momento de egoísmo, hermano, en nuestra vida. Solamente cuando tengo la necesidad es cuando quiero buscar al Señor. Pero tenemos que reconocer que tenemos una necesidad diaria y es de buscarle para saciar. Solamente Él puede saciar esa necesidad del alma, no una necesidad física, porque siempre es así, vamos pensando en lo material. Yo te necesito porque quiero un coche, te necesito porque quiero una casa, te necesito porque quiero tal cosa. Pero déjame decirte, hermanos, que lo que tenemos que pensar es que yo te necesito porque quiero que me salve. Te necesito porque quiero caminar contigo. Te necesito porque hay una eternidad y yo quiero vivirla contigo. A veces pasamos 40 años, 50, 60, 80 y vemos una persona que tiene 110 años y dice por esa persona no se piensa morir, pues va a vivir una eternidad. Y lo miramos que eso es muchos años, ¿eh? Pero la Biblia dice que vamos a vivir una eternidad con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Hermano, y no se compara los años de vida que estamos viviendo con la eternidad que vamos a vivir en Cristo Jesús. Yo no me quiero perder esa eternidad. Por eso necesito a Jesús en mi vida. Por eso necesito a Jesús en mi vida, porque quiero vivir esa eternidad que no se compara con los años de vida. Estos años son aflicciones, son dolores, angustia. Ya después que pasa de los 50, hermanos, ya empieza la maña a caer en nuestra vida. Empieza el viejo a salir en nuestra vida. Después que ya usted, hermano, empieza así, como en una pirámide, va subiendo, 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 y va con todo albedrío, y cuando llega a los 50 allí, hermano, agárrese que usted va para abajo. Agárrese que va en declinación. Usted no vuelva a subir jamás. Usted vuelva a subir cuando muera para que va para el cielo. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto en vivir una vida? Como pensando que no hay un mañana. Y siempre queremos afanarnos siempre por lo que vemos. La Biblia dice, no atesores tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. Atesora tesoro en el cielo, donde mora la justicia de Dios. Nuestra mente tiene que estar proyectada a Cristo. Y pensar solamente en Cristo. Y cuando te llegue otro pensamiento, piensas en Cristo. Y cuando te llegue la necesidad, piensas en Cristo. Porque solamente con Él vamos a vivir por los siglos de los siglos. Pero pacientemente, hermanos. Paciencia. Está compuesto de dos palabras, dos vocablos, que es paz más ciencia. Y la paz significa reposo. Y la ciencia significa conocimiento. Entonces tú tienes que estar en reposo bajo el conocimiento de Dios. Y mientras tú no estés en reposo bajo el conocimiento de Dios, va a estar en una fatiga continua. Y no va a encontrar esa paz en tu interior. Porque solamente la puede dar Cristo cuando estamos depositados en Él. Hermanos, necesitamos a Dios. El Salmo 42, verso 1. Aquí el salmista dice, como el ciervo brama, como el ciervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo no sé si cuando tú tienes sed, te quedas así. O tienes que ir a abrir la nevera, el frigorífico y coger agua si ya está haciendo calor y tomarla para saciar tu sed. Pues así pasa cuando llega una necesidad en nuestra vida. Tenemos que acudir a Cristo para saciar nuestra sed espiritual.
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De que el salmista tenía una necesidad y reconocía esa necesidad y solamente podía saciarla acudiendo a él. Hermanos, a veces tenemos clamor por una tristeza que nos embarga. A veces tenemos un clamor por una enfermedad que estamos pasando. El clamor por una aflicción. Y déjame decirte que son muchas, no son pocas. Son muchas. En el Salmo 34, verso 19, dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero eso no quiere decir que no nos vas a llegar, sino que Dios nos va a librar. No vas a dejar que nos lleves a más, pero aflicciones vamos a tener. Te va a llegar el dolor. Te va a llegar el luto. Te va a llegar la enfermedad. Pero va a haber una paz en tu interior que nada ni nadie te la podrá quitar, porque solamente la llena Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Estuvimos cantando una canción de Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé cuántas veces repetimos esta palabra, y nada me faltará, y nada me faltará. Y no sé cuántas veces pusiste en el lado positivo, nada me va a faltar. Ay, no me va a faltar el trabajo, no me va a faltar el coche, no me va a faltar la casa, no me va a faltar los alimentos, no me va a faltar Dios, pero no te fuiste al lado negativo, no me va a faltar la enfermedad. No me va a faltar el luto, no me va a faltar el dolor. No me va a faltar los problemas. No, porque la palabra nada incluye todo. La palabra nada incluye todo. Pero el pensamiento humano, porque somos egoístas, siempre vamos a lo positivo. No, a mí no me va a faltarme los alimentos. No, ¿por qué? Porque Dios es mi pastor. Él te va a proveer. Él te lleva a delicados pastos. Te lleva a agua de reposo. Él nos lleva a esas aguas frescas. Pero también, hermanos, nos lleva a ese valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En esos valles de sombras, en esos valles de problemas, también te vas a llevar, pero Él no vas a faltar porque está contigo. Él te lleva en sus brazos. Pero Él permite estos momentos para que te despoje de las cosas que nos afueran a este mundo y ponemos la mirada en Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. Pero a veces empezamos a cuestionar a Dios. Si yo soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Y si soy cristiano, ¿por qué no tengo trabajo? Y si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Pero que no es así. Es que viene otra hermana, otro hermano y te dice, hermano, pero si tú estás sirviendo a Dios, ¿por qué te pasa eso? Y empieza el desánimo. Y empiezan a cuestionarte. Hasta que entonces ya tú empiezas a cuestionar a Dios. Eso fue lo que pasó con Moisés. Comenzaron los que vinieron de Egipto a cuestionar al pueblo de Israel. Y el pueblo comenzó a cuestionar a Moisés y entonces empieza Moisés a cuestionar a Dios porque es una cadena. Cuando usted ve a alguien que te está cuestionando, no lo mire a él, mira hacia atrás. ¿Quién le está cuestionando a qué? Porque esto es una cadena. Esto es una cadena y nosotros lo que tenemos que hacer es poner la mirada en Cristo Jesús. Poner la mirada en Él. Como la mujer cananea en Mateo capítulo 15, del verso 21 al 28. Ella allí tiene que decir, Señor, socórreme. Porque llega ese clamor por necesidad. Mateo 15, 21.
Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es que ya estamos sordos ya. De tantas voces que da algo por ella, o despídela. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Había una necesidad en esta mujer, y es que su hija estaba atormentada por un demonio. Ella tiene que decir, socórreme. Ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero déjame decirte que ella no acudió a otra persona, ella acudió a Jesús. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué clamor de fe tenía esta mujer por una necesidad? Ella tenía una necesidad de que su hija estaba enferma, estaba poseída por un demonio. Ella quería que fuese sanada. Pero no acudió a los médicos, no acudió a un familiar, no acudió a donde una persona cualquiera, sino que ella fue ante Jesús. Y ella tuvo que decir, Señor, socórreme. Y Jesús, viendo a ver la necesidad de ella, que no es lícito darle la comida de los hijos a los perrillos, pero ella dice, pero también los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Y Jesús tiene que decirle, grande es tu fe. Qué clamor de fe había aquí, de una necesidad que esta mujer tenía. Y no sé cuál es tu clamor delante de Dios. Si es un clamor de socorro. Cuando un barco va a la deriva y está naufragando, lo primero es que tiene que lanzar al aire aquellas balas para dar aviso de que está en peligro y pidiendo socorro. Pero hay momentos que vamos como barco a la deriva y tenemos que lanzar al aire ese disparo. Tenemos que lanzar al aire ese aviso de socorro, de auxilio, para que vengan a nuestro rescate. Déjame decirte que a veces que tenemos que tener ese clamor delante de Dios y decir como aquella mujer cananea, socórreme porque ya no puedo más. Socórreme porque ya no aguanto más, voy como barco a la deriva. Y Jesús llega en ese momento y te rescata. Te trae a su luz admirable. Pone tu pie sobre peña, endereza tus pasos y te hace entender que nuestra confianza no depende del hombre, sino que tiene que depender de Dios. Hermanos, hay un clamor de fe, el cual tú y yo tenemos también que tener, de tener fe. Cuando clamamos a Dios, pero no es una fe de emoción, no es una fe de que ya lo quiero ahora mismo, sino una fe de esperar en Dios, de confianza,
de que no importa cuando vayas a llegar el socorro, yo sé que vas a venir, pero que vienes de Él. Y eso me hace estar en paz. Jacob tuvo que clamar a Dios. Y mientras estaba allí luchando con el ángel decía, suéltame. Pero él tuvo que decir, mientras no me bendiga, no te vas. Eso es un clamor de fe. Yo sé que estoy pasando por este momento difícil, pero no te voy a aflojar. Sé que estoy pasando por este momento de necesidad, por este momento de adversidad, por este momento de enfermedad, pero no te voy a aflojar porque yo sé que de ti viene el socorro. Y mientras no me bendiga, no te voy a aflojar. Es un clamor de fe. Job tuvo que decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de desechar mi piel, aunque todo el cuerpo se me destruya, yo sé que voy a ver a Dios y le veré cara a cara. Ese fue el clamor de Job. Pasando por los momentos tan difíciles, pierde sus hijos, pierde su propiedad, su pertenencia. Una mujer que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Él tiene que decir, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y después, ya terminando el capítulo 40, ya entonces dice, de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, es muy bueno cuando tú tienes bendiciones a clamar a Dios. Pero también es bueno cuando en los tiempos de bonanza, ¿no? No, yo sirvo a Dios y Él me da y Él me da. Pero cuando llegan los tiempos de angustia, ¿qué? Entonces en los tiempos de bonanza puedo alabarles y cuando llegue el tiempo difícil, entonces ya Dios es cruel. Ya Dios se ha olvidado de mí. En todo tiempo, dice un salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo. Y eso fue lo que hizo Job. Un clamor de fe. Pero hermanos, es cuando llega el momento de que a veces estamos creyendo en Dios por los milagros que vemos. Ah, que pues sanó a fulanito y yo estoy creyendo porque sanó. Estoy creyendo porque vi milagros, porque vi resucitar a un muerto. Ah, sí, estoy creyendo. Y en el momento que no pasa, entonces ¿qué? ¿No vas a creer? Porque a veces estamos mirando por vista, no por fe. Y estamos creyendo por lo que vemos. Pero la verdadera fe es creer en algo que tú no ves. En este caso, en alguien. Porque algo será cualquier cosa, pero alguien tiene nombre propio ya. Cuando usted dice alguien, ya se tiene que referir, tiene que inventar un nombre. Hay alguien que no vemos, pero sí que está aquí, se llama Espíritu Santo. Y eso nos conforta, nos consuela, nos anima. En medio de la debilidad nos da las fuerzas y nos hace ver las cosas y nos ayuda a ver más allá de lo que otros no ven. Donde otros ven problemas, nosotros vemos soluciones. Donde otros ven dificultades, nosotros vemos algo positivo. Donde otros ven enfermedades, nosotros vemos sanidades.
Porque estamos mirando por medio del Espíritu Santo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que vive y que reina por los siglos de los siglos. A veces clamores que desesperan. No sé si tú has llegado en ese momento de ese clamor que te desespera porque no encuentras solución, no encuentras salida. El verso 2 del Salmo 40 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo no sé cuántas veces tú has estado allí, en aquel lodo cenagoso, y Dios te ha hecho sacar. ¿Qué es lo que hace? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En el momento que estabas así ya, que no podía más, que estabas temblando, porque estaba en aquel lodo cenagoso, ya estabas allí que no podías ni mover los pies, no podías sacarlo. Entonces Dios te saca y te pone sobre terreno firme y te dice: tú eres mi hijo. Por ti morí en la cruz de Calvario y ahora te llevo en mis brazos. Nos hace sacar de ese lodo de la desesperación. Nuestra vida está llena de pozos cenagosos, hermanos. No te creas que porque yo esté compartiendo aquí, vivo una vida color de rosas. Las rosas tienen espina y pueden clavar. No todo es color de rosa. Hay pozos cenagosos que a veces pasamos por esos momentos tan difíciles. Y clamo a Dios y no veo respuestas. Pero tengo que seguir esperando en Él. Porque Él me dice: espera en mí. Y Él va a llegar a su debido tiempo. Y va a dar la bendición que yo merezco. No la que yo quiero. Porque si es la que yo quiero, vas a traer tristeza. Pero si es la que Dios da, vas a traer alegría y va a traer bendición a tu vida y a mi vida. La bendición que Dios da no añade tristeza con ella. La bendición que Dios da es una bendición que trae alegría, que da paz en tu corazón y en mi corazón. Pero, hermano, al fango de enfermedad, al fango de sufrimiento, al fango de tristeza, al fango de depresiones, al momentos difíciles que a veces estamos pasando, pero no es por eso que Dios se ha olvidado de nosotros, no, es cuando más cerca está de ti y de mí. Lo que pasa es que a veces llega el momento para que nos acerquemos más a Dios. Llegan esos momentos para que nos acerquemos más a Dios. Que a menudo cuando buscamos dirección, parece que estamos en un sótano oscuro. Y a medida que vamos buscando y vamos pidiéndole a Dios dirección, como que estamos en un sótano, en un túnel que no vemos luz. Pero eso es en nuestra mente humana, pensamos eso. Pero cuando miramos y reflejamos quién es Dios en mi vida y de cómo Él me ha formado, cómo Él me ha tratado, entonces empieza a llegar luz y vamos saliendo del túnel, vamos saliendo de ese sótano, vamos viendo entonces que Dios es fiel a su palabra, que Él no miente, que Él llega a tiempo, no cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. Pero llegas a tiempo, hermanos. Aunque estés pasando por un momento difícil y desesperado, en este momento, déjame decirte que Dios siempre llega a tiempo. Hermanos, pero a veces es un momento de un clamor, de un clamar de llanto, un clamar de gemir. Pero a veces, hermanos, cambia nuestros lamentos en baile y llega a clamar
de cantarles a Él. Llega un clamar de bendecirle, de alabarle y de glorificar su santo y bendito nombre. Cuando el verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Llega un cántico, aunque primeramente a veces llega ese clamor de llanto, clamor de tristeza, pero no solamente se queda ahí, sino que da la vuelta. Dios nos saca de allí y nos trae a su luz admirable, nos pone en terreno firme. Entonces es ahí donde empieza un clamar de cantarles a Dios, de cantarle por sus proezas, de cantarle por su maravilla. Y Él dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él cambia nuestros lamentos en baile. Entonces pone un cántico nuevo. No pone un clamor de llanto, sino un cántico nuevo a Él, de alabanza. Porque pasamos por momentos difíciles, pero no nos quedamos allí. Él cambia nuestros lamentos en baile. Ese clamor, ese clamar de alabanza, de cántico nuevo, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el momento de los momentos difíciles te vieron allí. Hay muchos que te dieron la mano, otros te desanimaron, pero vino Jesús y sale al encuentro y nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, nos da esa paz interior. Entonces cambia nuestros lamentos en baile y trae alegría a nuestra vida y cambia. Ahora cantamos de gozo, cantamos de alegría a nuestro Dios. Y no solamente que nosotros, sino que muchos lo van a ver. Y van a tener que testificar que Dios es Dios grande. El salmista David dice, adereza mesa delante de presencia de mis angustiadores. En otra palabra, prepara esa mesa de bendición delante de aquellos que me angustian para que puedan ver la grandeza tuya en mi vida. Y es aquí donde Dios nos saca del lamento, nos saca de las aflicciones, nos saca de allí, del peligro, y nos pone en terreno firme y nos pone a cantar un cántico nuevo. Una alabanza a Él. Y muchos lo van a ver. Y van a entender que decir verdaderamente, aquel sí que sirve a Dios en el momento de la aflicción se mantuvo fiel. Pero ahora llega el momento de la bonanza y es cuando entonces sigue cantando y alabando a Dios. Muchos van a ver y van a temer en Dios. Pero déjame decirte que también hay una bienaventuranza. Dice el verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay una bienaventuranza para los que esperan en Dios. Para los que esperan pacientemente en Dios. Aunque pase el momento de la amargura, de la aflicción, te pone a cantar un cántico nuevo y hay una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El libro de los Proverbios 3, verso 5, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová, pero con todo tu corazón. Pero no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque es que, hermanos, somos dados a eso. Apoyarnos siempre en nuestra propia prudencia, en que creemos que lo que estamos haciendo es bien. Y no presentamos a Dios nuestros propósitos. No presentamos a Dios nuestros proyectos, no presentamos a Dios nuestros planes, sino que ya yo lo decidí así y eso es lo que vale. Y como que lo que Dios dice no vale nada. Pero fíjate de Jehová, porque es una bienaventuranza. El salmista dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Son muchos los que se han desviado tras la mentira.
Son muchos los que se han ido tras las mentiras, hermanos. Son muchos. Lo que hoy, te puedo decir que hoy mismo son muchos los que han estado en el camino del Señor y que han dejado porque se han desviado tras la mentira. Han puesto en su propia prudencia porque tienen un negocio, no porque el negocio me da más beneficio que lo que me da Dios. Y se van tras el negocio, se van tras la mentira y se olvidan de que Dios es el Dios que lo ha sacado del lodo cenagoso y lo ha traído a su luz admirable. Pero hay una bienaventuranza, el que camina en el camino del Señor. Vamos a ser recompensados, vamos a ser bendecidos. Que a veces con lo que nos da aquí en la tierra también, pero la verdadera bendición es la que Él nos ha dado y es la que tenemos proyectada y está en el reino de los cielos. Esa es la que vive y permanece por los siglos de los siglos, de la eternidad y hacia la eternidad. Y a veces se puede preguntar, ¿qué es la eternidad de Dios? Una vez una persona me dice, yo quiero saber qué es la eternidad de Dios. Y yo le dije, la eternidad de Dios, si tú coges una cuerda y te pones en el centro y comienzas a buscar hacia la izquierda y no encuentras fin, pero después te devuelves y comienzas a caminar a la derecha buscando el fin y no lo encuentras, es así la eternidad de Dios. No tiene principio ni tiene fin. La eternidad de Dios es por los siglos de los siglos. Y eso es lo que Él nos manda a nosotros, a que estemos preparados para vivir su eternidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.